¿Conocen de alguien que tenga el poder de una gran potencia, pero que se niega a gobernarla? El día de hoy, el último romano te invita a conocer la historia del emperador romano Teodosio III, el gobernante que no quería serlo. Intro intrare. Con la segunda década del siglo VIII después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente pasaba por una aguda crisis. Desde que los musulmanes conquistaran las posesiones romanas en África y gran parte de sus provincias asiáticas, el imperio se atrincheraba en Anatolia. Tras la muerte del polémico emperador Justiniano II, la situación del imperio se fue haciendo cada vez más caótica. Justiniano había llevado a cabo una purga militar que había eliminado a muchos mandos competentes del ejército. Eso y su muerte habían animado al ejército musulmán del califato abásida a iniciar una conquista definitiva del Imperio Romano. Un general y un funcionario, Filípico y Anastasio II, ascenderían al trono romano tras la muerte de Justiniano en un plazo de solo 4 años. Pero por más asombroso que parezca, ambos fueron derrocados casi de inmediato. Dado que era necesario quedar bien con el pueblo, la corte, el ejército, el senado y de paso frenar la invasión islámica, resultaba muy difícil gobernar y nadie quería ser emperador. Fue por eso que los soldados del distrito militar oficiano alzaron en armas al primer recaudador de impuestos que se encontraron, un pobre señor de nombre Teodosio. Cuando supo que lo buscaban para proclamarlo emperador, Teodosio corrió a esconderse en los bosques y los soldados peinaron el lugar hasta que lo encontraron. Casi llevándolo arrastrado, lo coronaron emperador, posiblemente bajo amenaza de muerte, y lo obligaron a asediar Constantinopla, todo en medio de ataques islámicos. Anastasio II acabó huyendo y rindiéndose en Nicea, por lo que Teodosio, sin querer hacerlo, se acababa de convertir en el emperador romano Teodosio III. Cuando el Senado le leyó la cartilla de problemas a resolver, el nuevo monarca no supo por cuál empezar. La verdad, las tropas romanas lo habían alzado emperador porque el anterior monarca les había impuesto medidas disciplinarias muy duras y habían preferido quitarlo del poder. Entonces nos preguntamos qué podría hacer un hombre como Teodosio III, de orígenes humildes y siendo un recaudador de impuestos, para ganarse el apoyo del ejército. Aunque seguramente su reinado fue muy interesante, conocemos muy poco sobre él, ya que solo duró 2 años. De hecho, ni siquiera tenemos ninguna imagen suya, salvo la de sus monedas, que apenas nos dice que llevaba cabello largo y tenía bigote. Pero aún así, conocemos que en el año 716, el kan búlgaro Telvel pasaba sus vacaciones devastando lo que le quedaba al imperio en Europa, especialmente la provincia de Tracia. Esto obligaría a Teodosio a firmar una paz desventajosa, pues había que centrarse en detener el avance árabe, quienes acababan de conquistar Cilicia y avanzaban a través de Asia Menor con un potente ejército y una masiva flota de cientos de buques. Fue entonces cuando el comandante en jefe del distrito anatólico, León el Isaurio, se rebeló abiertamente contra su gobierno. Su cuñado Artabasdo, general del distrito armeníaco,
secundó su rebelión con su ejército. El movimiento de León y Artabasdo pusieron al imperio en una seria encrucijada. Si ocurría una guerra civil, el ejército se desgastaría y no podría frenar a los musulmanes. Pero aún así, Teodosio no podría actuar como era debido, pues en su viaje, León había hecho prisionero en la ciudad de Nicomedia al hijo de Teodosio. El monarca supo entonces que encabezar una cerrada resistencia le podría costar la vida a su hijo y como buen padre, renunció al trono un 25 de marzo del 717 en favor de León III. Conociendo la clase de persona que era, el nuevo emperador permitió que se retiraran de la vida pública tanto Teodosio como su hijo, los cuales ingresaron en el clero. A partir de este momento, se pierde todo rastro sobre el personaje de nuestra historia, pues dado que él y su hijo se llamaban igual, no es posible saber cuál de los dos era obispo de Éfeso en el año 729, donde tenemos registros de un tal Teodosio. Incluso en una fecha tan tardía como 754, en el concilio iconoclasta de Hieria, aún se menciona a un tal Teodosio, posiblemente su hijo. El hecho de ceder el poder por la vida de su hijo demuestra que Teodosio III no era un personaje que se corrompió por el poder. Sin embargo, tampoco puede ser considerado un personaje infravalorado de la historia porque, no hizo mucho que sepamos. De todas maneras, el último romano se despide por hoy. Les dejo la reflexión en el ending y recuerden, lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Kazandı Vasili Sri